Muchas gracias. Dolina diría, no sé si merezco. Sí. Claro que merece, Lalo. Bueno, un placer para mí que me hayan convocado para charlar con vos. La idea es no ponerme nervioso, estando frente a uno de mis ídolos desde mi infancia. Así que si me pongo muy nervioso, sepan disculpar. Quería arrancar con una pregunta que por ahí creo que vos podés contestar mejor que nadie, que es, ¿qué diferencia un medio público de un medio que no es público? Bueno, muchas cosas pueden diferenciar. En general, las dos que vemos fundamentales es que el medio público, por el hecho de ser público, no persigue un fin, un objetivo de lucro y de posesión y de poder. Debiera, porque muchas veces los medios públicos son utilizados por el poder, que eso claro, lo sabemos. No debieran ser de toda la ciudadanía, del color que piensen y con el alma que tengan, aunque tengan el alma negra, porque tenemos hermanos, primos, tíos que tienen almas negras y no por eso dejamos de quererlos. Es la vida que me alcanza. Pero digamos, el medio público es público, no persigue un fin comercial específicamente, y en lo que vemos como la praxis de la humanidad, los medios no públicos, es decir, los medios comerciales, los medios privados, hoy voy a explicar por qué, se han convertido en un objeto, en una mercancía, ¿no? Y si el medio a cuánto llega, forma parte de un medio más grande, y eso significa un capital, y eso significa una incidencia económica y financiera, etcétera, etcétera. Cuando yo empecé en la radio, no había tanta diferencia entre un medio público y un medio privado, porque la Radio del Plata, a la que yo entré en el año 73, por ahí, la manejaba un tipo que era un abogado que le encantaba la radio y trabajaba para una familia de mendocinos que eran radioaficionados de alguna manera. Era algo que empezó en los años 20 con la radiodifusión y no había gerencia de marketing artística. Era el dueño, el director o el gerente y el tipo que iba a hacer el programa decía, ¿qué vas a hacer? Y más o menos esto. Y si vendemos publicidad mejor y si no vendemos peor, y no había mediciones. Entonces no era un objeto tan mercantil, eran muy parecidas, la radio estatal o la radio pública y la radio privada. Y hoy la radio privada era un gran negocio, ya no lo es, todos están tratando de reciclarse en algo que nadie sabe qué es, y la radio pública sobrevive a pesar del avance, ¿no?, del capital sobre la vida privada nuestra, sobre la vida de las personas, sobrevive estoicamente y con mucha salud. Yo pongo como ejemplo a la radio pública norteamericana, que produce contenidos para el mundo, tiene un departamento que habla en español, yo escucho los podcasts y son espectaculares, y hace el famoso Tiny Desk, el programa donde estuvo Trueno, el pibe de la Boca, que es un programa que no es de radio, es como un podcast con video, bueno, pero es la radio pública norteamericana que tiene un presupuesto del Estado, tiene ayuda de fundaciones, es decir, se financian de múltiples maneras, pero no persigue lucro y ejecuta. Cuando me puse a investigar este tema, que no me acuerdo por qué fue, por alguna nota que me hicieron o algo que dije, después tengo que salir a explicar, la radio pública norteamericana, ponele, tiene un presupuesto de 900, pongo un número, no sé, cualquiera, pero es algo así, 997 millones de dólares anuales, ejecuta 996.854, gasta hasta el último peso que recibe, y eso es símbolo o significa que hay un buen ejercicio de lo que tiene que ser, ¿no? Sí. Se gasta en otras cosas, no, se gasta en todo esto. Y me puse a leer sobre radios universitarias a raíz de que venía acá, y la mayoría de los estados, no solamente hay radios universitarias de las universidades norteamericanas, que empezaron más o menos al mismo tiempo que
que la Argentina, que es pionera, Sí. después apareció México y no sé qué otra en Latinoamérica, y las europeas, mucho después, siglo XX. Pero sí radios de Estado, o sea, Detroit tiene radio estatal, que eso, hay muchos estados norteamericanos que tenés como la radio provincia, Claro. ¿no? Acá, que es una Sí. radio de Estado provincial, y como debe haber en otras provincias argentinas, ¿no? Más allá de que Radio Nacional tiene su filial en todas las provincias y en algunas provincias más de una estación por cuestiones de frontera. A mí me parece inherente al Estado, es decir, es algo que a donde llega Radio Nacional, otras radios no llegan, las FMs privadas no llegan y las AMs no trabajan con contenidos para ese tipo de población, son centralistas, hablamos desde Buenos Aires para Buenos Aires. Entonces, no sé si contesté, pero se entendió. Es decir, si hay Estado, hay medios de Estado, porque el Estado tiene que comunicar. Y ahí hablabas al principio de esto de que antes se parecían y ahora no tanto, y ahí me quiero meter en el lenguaje radiofónico, ¿no? Porque capaz que antes se parecían un poco más porque el lenguaje no estaba tan disímil entre una radio por ahí pública y una privada, donde por ahí se busca algo más rápido, con más golpe y demás. Y la pública, bueno, tiene tiempo, tiene espacio para la cultura, puede difundir algo que no es necesariamente exitoso. Pero eso, ¿se mete en el lenguaje o el lenguaje es el mismo para siempre? Mira, te voy a contar algo, porque ahora caigo en cuenta cuando mencionas todo esto. Cuando yo empiezo a trabajar, Radio del Plata, Radio Continental y Radio Rivadavia eran privadas. Claro. Radio Belgrano, Radio El Mundo, Radio El Pueblo, Radio Porteña, Radio Argentina, Radio Mitre, de Buenos Aires, todas las demás, eran manejadas por el Estado porque habían sido expropiadas por el Estado. Claro. Y eran estatales. Entonces, es como al revés. Había un gran éxito, por ejemplo, en Radio Belgrano de los años 60, ¿no? La Belgrano de los 60. Que era una radio del Estado o pública o manejada por el Estado de alguna manera, y Radio Continental, que hace un cambio de programación después, a principios de los 70, un poco imita lo que hacía Radio Belgrano, ¿no? Los grandes animadores de Rivadavia salieron de Mundo, Claro. Cacho Fontana, Héctor Larrea. Entonces, esto que ocurre hoy, privado, no había tanta... te diría que era lo mismo. Daba lo mismo, pagaban más o menos lo mismo, porque eran un gran negocio las radios, Radio Belgrano, Radio El Mundo, cuando eran del Estado. Eran radios que tenían mucha audiencia y facturaban, vendían mucha publicidad. Claro. Toda la publicidad en esa época se vendía en radio, en televisión y en gráfica, ¿no? Entonces había plata para la radio, para la televisión y para la gráfica. Un poco de vía pública, muy poco. No había tantos carteles en las rutas, en las autopistas y todo. Hoy, hace unos años, te diría que el 70% de lo que es publicidad y toda esta cosa de propagandística no es ni de radio, televisión ni gráfica. Es de promoción directa, es de merchandising, es de packaging, eso se lleva la plata hoy. Hoy prefieren cambiar un envase y gastar, no sé, 10 millones de dólares a poner un aviso en radio. Claro. ¿Y cómo crees que eso afecta al lenguaje de la radio? Porque pienso, ¿no? Estas radios que vos contabas, por ahí tenían equipos de producción grandes, tenían esta idea de que se podía pagar, se podía trabajar de eso, y hace un rato al pasar dijiste, ya no es un medio que dé dinero, y eso también hace que los laburantes no cobren, que sean menos equipos de producción, que las posibilidades de producción sean otras. ¿Hacia dónde crees que va en ese sentido la radio? Bueno, va hacia el cuentapropismo. Ya la mayoría de las radios tienen las producciones de los programas. No voy a dar nombres porque no viene al caso, pero cada programa central de radio, el conductor o la productora del conductor son socios de todo. Claro. Entonces, si vos no tenés una productora que te banque, sí, puede haber, qué sé yo, 5 tipos que la radio lo quiere contratar. Pero en la mayoría de los casos vos tenés que llevarte tu pauta publicitaria.
estoy medio sesgado hacia él, por lógica. Tranqui. Entonces miro menos para este lado. Y van a decir, no le gusta la izquierda, porque desde allí son la izquierda. Pero otros van a decir, no le gusta la derecha, porque se ve desde la derecha. Como estamos, el argentismo, estamos incendiados. Venía pensando una cosa, que somos muy dogmáticos en lo conceptual y muy pragmáticos en lo sistémico, y debía ser al revés hoy en día con el mundo rápido. Tendríamos que ser más flexibles en lo conceptual y en lo sistémico ser duros. No, vale cualquier cosa. Yo lo dije, no tengo nada que ver con nada. Solo se me ocurrió cuando venía en el auto. Esas cosas boludeces que uno piensa. Y que por ahí después dice en radio, si tiene la oportunidad, o en una conferencia como acá. Una discusión que teníamos el otro día con Gabriel, con el director de la radio, es si los nuevos streamings o esta cosa que pasa por YouTube son o no son radio. No te contesté lo anterior y tiene que ver con esto. Dale. Claro que influye en la manera de hacer radio, en el idioma, en el lenguaje, ¿no? Y en el contenido. Influye, porque si no hay plata, todo cambia, ¿no? Después hay otra cosa. Hoy hay muchas que es contradictoria. Hoy es cierto, es difícil ganar plata en un trabajo en radio. Los productores ganan poco, los operadores ganan poco. Son gremios muy chicos, tienen muy poco poder de negociación. Sin embargo, nunca hubo tanto empleo en medios como hoy. Porque cuando yo llegué a Buenos Aires eran 11 radios. Claro. Y en una producción había, en un programa gigante había un productor, un telefonista, 2 operadores y los de la mesa. Hoy a veces entro a un programa de una radio chica y hay 14 personas trabajando. Entonces, es como medio contradictorio todo. También nos llenamos de gente, necesitamos tal vez llenarnos de gente, y los sueldos son mucho más magros y se hace difícil, y la mayoría de quienes trabajan en radio trabajan en 2 o 3 lugares. Los operadores trabajan todos en 2 radios. Sí, los productores. Y no nos llegan. Y así todos nos llegan. Y son operadores con experiencia de años, que están cansados y tienen que seguir batallando. Bueno, eso era para terminar la pregunta anterior. Bueno, yo tengo varias, no sé, un día pienso una cosa, otro día pienso otra. El streaming es radio en cuanto a que yo miro el programa cualquiera que mire de streaming, y una vez que vi cómo están vestidos, hago así y sigo escuchando. Claro. Es radio. Si tengo la obligación de mirar, sería televisión. Claro. Streaming es un eufemismo. Es televisión. Es visión, tele, a la distancia. O sea, las palabras tienen un significado y siempre tuvieron el mismo significado, pero bueno, también nos engolosinamos con buscarle nombres, y si son anglonombres, mucho mejor a todo. Pero bueno, ese es otro problema y es otra discusión, otro congreso. Claro. Sobre el dominio de los Estados Unidos sobre el capital mundial. Claro, Sí, otro está tema. bien. Que le va muy bien, lo hacen muy bien, y bueno, tuvimos estos días acá una representante cabal. Ya que te tengo acá, me gustaría, por ahí, no sé si a todo el mundo le va a interesar, pero digo, pensando en el lenguaje radiofónico, ¿cuáles son para vos las cosas más importantes? O si alguna vez las pensaste, como decir, bueno, las 3 o 4 cosas que yo tengo que manejar bien para poder hacer un buen programa de radio son estas. Bueno, para mí un programa de radio es un show. Tiene una apertura, tiene un desarrollo, pasan cosas, hay puertitas que vos sabés que las abrís y qué es lo que hay adentro, pero lo que hay adentro va cambiando día a día, ¿no? Tiene unos subidones, tiene unos bajones, es como un show, es como una novela, es como un cuento, es una narración. 5 tipos hablando frente a un micrófono es una mesa de café, para mí no es un programa de radio. Claro. Puede haber un programa de radio que tenga el formato de la mesa de café, como Mirta Legrand exitosamente
es la protagonista de sus cenas, almuerzos o lo que sea, y es una mesa de gente comiendo. Ese es el formato. El streaming es eso. Casi todos hacen eso. Y si quieren hacer otra cosa, por lo que hablo con los muchachos, porque yo tengo contacto con la gente que está streameando, a veces me invitan, a veces charlo en un cumpleaños, en una entrega de premios, tengo un contacto, trabajo en filo, o sea, estoy en contacto con todas estas generaciones. La respuesta es, si yo pongo un disco, si yo pongo un argumento, si yo cambio esto de que disparamos un tema, che, me tocaron timbre, el timbre no andaba, entonces me tiraron una piedra por la ventana, y eso deriva en una charla de media hora, a mí no me llena, a mí me aburre, yo me voy. Pero a los pibes de hoy les encanta. A nosotros nos gustaba escuchar el Glostora Tango Club, que era, como yo digo, un programa de radio para mí es un show. Entonces yo consigo hasta mi último programa de radio, el Circo Super Pop, en la FM Pop, en Radio Pop, que era un circo, era un programa con vos veías cosas, era como una película, ¿no? Yo tengo esa manera de hacer radio. Y también tenés esa cosa de siempre de ver cómo romper el lenguaje que está establecido. Sí, eso también, eso es algo que me sale naturalmente, pero en los años 60, cuando el Negro Guerrero Martínez, que para mí fue el que me rompió la cabeza, hacía el show del minuto en Radio Belgrano, que duraba 5 horas, donde estaba él solo, no entraba ni el informativo, él leía las noticias, leía la tanda, hablaba con la gente, si quería media hora, una hora, de pronto pasaba un disco entero. Eso también era un programa de radio. Porque lo que el pibe provocaba, digo pibe porque en esa época tenía 30 y pico, no sé, lo que él provocaba en la audiencia era lo más parecido a estar leyendo un libro, una novela o viendo una película. Claro. Eso es radio. Como Peña también. Radio es que vos tenés que elaborar imágenes con tu narrativa, de alguna manera, con tus silencios, con esos sonidos, con tu voz, con la manera de decirlo, con el tono subiendo, bajando. Vos tenés que generarle a la gente un mundo. Y no aceptar que pasen momentos sin que pase nada, digamos. No, el momento que no pasa nada es un momento que vos decidís que no pasa nada. Claro. Pero puede haber un silencio, porque el silencio me obliga a... ¿no? En una entrevista el silencio es fundamental. Si a mí me hacen una pregunta complicada y yo respondo al toque, estoy diciendo una cosa. Si a mí me hacen una pregunta complicada y yo la tengo que pensar, el tipo que está escuchando también tiene tiempo de reflexionar sobre esa pregunta. Lo mismo que me está pasando a mí. Es como que va y viene todo, ¿no? En el streaming, en esto de la mesa, es todo más lineal. ¿Entendés? No hay lugar para la... No, pero y no lo digo despectivamente, es lo que es, pero las nuevas generaciones, en general, las masas, son un poco así. El show puede darse o no darse, digamos, es algo fortuito. Es algo, sí, es más fortuito, es más arbitrario, es más casual. You know? Bueno, Lalo, si te parece, invitamos a la gente a hacer algunas preguntas. No sé si alguien tiene ganas de preguntarle algo a Lalo. O sea, o les da miedo. No, no creo que les dé miedo. Sí. No, y ya que está... Hablabas de la radio y dijiste el podcast como asumiendo que es radio. ¿Le encontrás alguna diferencia? ¿Se produce distinto el podcast que la radio? Mirá, una vez que lo empecé a escuchar es lo mismo. El hecho de que cuando voy a prender una radio no sé qué es lo que pasa, mientras cuando voy a poner un podcast sé que lo estoy poniendo, es diferente. Pero es algo demasiado periférico, ¿no? En realidad, cuando empiezo a escuchar el podcast, si está bien hecho y me embalo, es radio. Estoy manejando y sale del aparato y levanto el volumen y bajo. Bueno. Ahí se lo llevaron. No, decía que Ulanowski la otra vez te citó acá, a vos, diciendo Y yo no esto. vine, qué malo. Sí, pero bueno, pero sabía que ibas a venir, por eso te citó. Nada, que vos decís siempre esto de que
si alguien cuenta bien una historia, no importa si es un podcast o radio, la cosa es escuchar a esa persona que nos está contando una historia y no querer dejar de escuchar esa historia, ¿no? Por eso te preguntaba esto, si vos ves alguna diferencia o bueno, alguna diferencia en la producción. Hay diferencias en esa periferia, en cómo fue hecho, por dónde vino. La radio original llega por el aire hasta de una antena a un parlante, a un receptor. El podcast no es en el momento, no lo es, porque no es en vivo y en directo, pero es algo que se generó como se genera cualquier programa de radio y que llegó por unos cables o por unos wifi y unas cosas a un aparato que me lo transmite. Hay como unas diferencias, pero el hecho de mi oreja en contacto directo con el que me está narrando es radio. Puede serlo y no, que eso cada uno tendrá su propia idea al respecto de esto. Para mí es más o menos lo mismo. Es más, es hacia dónde va la radio. La radio va hacia que uno va a poner el programa que quiera a la hora que quiere. Pues yo me levanto a las 9:30 y el programa de Juliana empezó a las 9. Y un día escuché por azar en la casa de alguien que la piba cuando abre hace una cosa maravillosa diciendo, qué sé yo, la poesía del día. Si me da la oportunidad la radio de escucharlo a las 9:30, a las 10, a las 11, lo voy a hacer, y es una radio. La radio digital, que no anda mucho, habían puesto en Estados Unidos, en algunos países de Europa, como es digital y es satelital y todo esto, vos tenías la posibilidad de volverla para atrás, como Netflix. No sé si ahora hay en los autos y todo. Sé que habían empezado con esa tecnología en Estados Unidos, no la seguí, que es una radio que llega vía satélite y si te perdiste el informativo, tocas un botón y te aparece el informativo. Es como a demanda, como la tele, pero es radio y viene del éter. O sea, qué sé yo. Sí, adelante, cambio. Sí, de acá, gracias. ¿Qué tal? Te quería preguntar, porque recién cuando escuchaba la pregunta de él que hablaba del tema de los presupuestos, de cómo se achican o se reparten los presupuestos y cómo eso condiciona el lenguaje y también la manera de trabajar o de no trabajar, porque bueno, los medios empiezan a achicar y empiezan a venir algunos gobernantes a achicar por otro lado, pasa lo que pasa con Tela. Bueno, hay otra cosa que me parece que puede ser amenazante, ojalá que no, que es la inteligencia artificial y cómo los software empiezan a imitar las voces. Ahí ya no, y yo lo veo, a mí no me gusta la inteligencia artificial. No, a mí tampoco, pero bueno. Pero me parece fantástica. ¿Ves? Soy contradictorio, soy ser humano. Digo, qué loco, ¿no? Porque es una locura lo que han inventado. Ahora con ese proceso están haciendo cosas médicas increíbles. Ahora están todos muy orientados a la longevidad y a cómo podemos vivir. Veníamos hablando en el ascensor, 100 años, 150 años, que dicen que va a ser posible si tenés buena billetera y un cuerpo sano. A ver, las cosas son cosas. Un martillo es una herramienta y es un arma. La inteligencia artificial es una herramienta y es un arma. Sirve para despedir gente y sirve para inventar sistemas que hagan ver a un ciego. La inteligencia artificial es un invento del hombre, o sea, del ser humano, perdón, de los humanos, de mujeres y hombres. Tenemos ese concepto de hablar del hombre como... Sí, pero eso no es la radio, los medios. La industria, la ingeniería, las fábricas de autos, hoy, un auto se hace con los tipos que dirigen las máquinas que hacen un auto, estas máquinas japonesas, son la 100ª parte de obreros que había cuando se hacían los autos en la Ford. Entonces, claro, nos iba a llegar tarde o temprano la automatización y todo esto. En Estados Unidos, durante los años 70, fines del 60 y el 70, se desarrolló un sistema de administración de aire que era un control automático. Entonces, las grandes cadenas, NBC, ABC y CBS, reemplazaron en casi todas sus filiales de Estados Unidos. Hay que ver que son cadenas que tienen de pronto
300 emisoras locales, ¿no? En todo el país. Las reemplazaron por un switcher automático. Yo los vi andando, yo fui a Estados Unidos, fui a una National Broadcasting, que es la muestra anual de todo esto, y eran espectaculares. Vos con un locutor por turno, que te pasaba 2 boludeces, la noticia, el tránsito y todo, tenías una programación armada automática, con cartuchos. ¿Saben lo que es un cartucho? Un magazine, anterior al cassette. Los autos tenían, era un cartucho, se ponía plac, plac y salía. Bueno, con esos cartuchos en una pared gigante, con unos relojes, la radio se armaba sola. Fines del 70, principios, te diría, del 80, 81, 82, el 90% de las estaciones de las 3 grandes cadenas volvieron a ser manuales y locales. Solo quedaron automáticas las de los pueblos donde había muy poco personal o eran muy costosos. ¿Por qué? Porque cuando las audiencias perdieron localidad en el parlante, se fueron a otro lado. ¿No? Ese fue un fenómeno de esa época en Estados Unidos. ¿Qué quería la gente del pueblo? Escuchar al pueblo. No que me hablen de Chicago, de Nueva York, ¿no? Y la radio automática hablaba de Nueva York, de Chicago, de Miami, o de Los Ángeles, que eran los centros. Entonces, esa es una cosa que va cambiando con los tiempos y tiene que ver con nosotros, los seres humanos, que no somos los mismos. O sea, nuestras expectativas como seres humanos cambiaron notablemente. En la Edad Media, con un pan, a un campesino famélico era feliz y alegre y le duraba 2 días. Hoy a un ingeniero metódico, con un gran sueldo, burgués y con sobrepeso de La Plata, ¿con qué lo hace feliz? ¿Con un pan? Las expectativas nuestras evolucionaron de un modo y la felicidad no. ¿Cuánto nos dura un gol? Un rato, después volvemos a amargarnos cuando leemos el diario o vemos la televisión. Entonces, siempre ponemos todo afuera y no nos damos cuenta que nosotros somos seres cambiantes. Todos nosotros acá no pensábamos igual hace, qué sé yo, hay gente de 30, de 40, 10 años atrás, 15 años atrás, porque no teníamos los elementos para llegar a estas conclusiones, porque se nos abrió el mundo de la información, porque nos entraron conocimientos que antes eran imposibles en las clases medias, ¿no? Porque la universidad llegó cada vez a más gente. ¿De quién iba a la universidad en el Renacimiento? Los ricos, ¿no? Universitas. Y era por el conocimiento. Hoy son fábricas de profesionales. No está ni bien ni mal, es que nosotros le fuimos pidiendo otra cosa a la universidad. Y la universidad, ¿qué tiene que hacer? Como una institución, dártelo. Entonces, inteligencia artificial ya está. Ya no las metieron por el tuje. Ahora hay que lidiar con ello como lidiamos en una época con los créditos hipotecarios y con la inflación y con la indexación. El ser humano está para esto, para adaptarse y luchar contra lo que venga. Es así, siempre fue así y va a seguir siendo así y cada vez más difícil porque el poder está cada vez más concentrado. Lalo, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Sí, bien. Bueno, hablando de las transformaciones, esto que decías vos de los cambios, bueno, hablaste del siglo XX y la inteligencia artificial. ¿Cómo ves con tu experiencia, no tu trayectoria, el rol del locutor hoy en radio, locutor, locutora, que cómo se fue transformando también, ¿no? Con esto que hablabas hoy de las publicidades, que esas publicidades que no están ni en radio y si están, las puede hacer un actor, las puede hacer también con lenguaje neutro, también el locutor tuvo que ir cambiando, transformándose. Y está un poco en riesgo, porque no es una profesión dura. ¿Viste? Un ingeniero tiene que tener todo un coso, lo aprobaron, dio los cálculos, el arquitecto, el médico. Nosotros tenemos un oficio, una profesión que cualquiera la puede hacer bien sin haber ido a ninguna puta escuela. La verdad es esa. Me duele decirlo, pero es la verdad, no puedo caretear.
Hay muy pocos países donde está colegiado esto. Argentina es uno de esos pocos países. En la mayoría de los países del mundo, un tipo con una buena voz y con un ángel trabaja en una radio, en un canal de televisión, conduce, pregunta. Entonces, no sé, está en riesgo, porque si hoy en día cualquiera de nosotros agarramos una computadora, hacemos un programa de radio y lo ponemos no en el aire, pero sí en streaming, una radio IP, y transmitimos y podemos tener ese. Así empezaron muchos de los que son streamers, empezaron jugando en YouTube. Y de pronto vieron que eran 10.000, después 20.000, después 30.000. ¡Epa! Eso no son ellos, eso somos nosotros, que somos los que vamos al medio a verlo. Si el pibe empezó a jugar en YouTube y de pronto se dio cuenta que tenía 30.000 chabones mirando, o chabonas. ¿Eso quién lo hizo? ¿Él? No. Lo hicimos nosotros como audiencia. En esta evolución que hablaba de nuestras expectativas que crecen. Cuando queremos algo y tenemos eso, después ya eso lo tuvimos, vamos a por más. El ser humano es insaciable. ¿Hay alguna otra pregunta? Vamos. Sí, por favor, adelante. Olé. Esa hora no pasa nada. Por ejemplo. Ahí. Ahora o nunca. Nosotros teníamos planeadas un par de preguntas, te vamos a hacer unas pocas porque si no, no termina más esto. ¿Pero por qué tenías una cantidad así como si tuvieras el tupé de tengo una cantidad de preguntas? ¿De dónde Disculpame. salió el reglamento? Disculpame. Disculpame que te diga, no, vine a la reunión y tengo 2.000 preguntas. Ya, teníamos muchas que ahora me Dale. di cuenta que son al pedo y ya le respondiste. Dale. Primero te quería preguntar si notás que existe el mismo ethos o el espíritu que existe en la música, en la cultura en general, y respecto a eso, ¿para dónde ves que avanza la comunicación? No, nunca es igual la cultura, la música, el arte, todo el tiempo va cambiando. ¿Y hacia dónde va la comunicación? Va hacia una atomización absoluta, donde cada uno se va a convertir en su propio emisor. Ya lo hacemos casi sin querer. Pero ahora nos animamos a hacerlo con nuestro grupo de WhatsApp. Pero estamos haciendo comunicación masiva. En un grupo, a veces somos 5 o 6 en la familia, pero cuando hablamos del grupo de los muchachos que van a jugar los miércoles, cuando hablamos del grupo de las mujeres que se juntan los jueves a comer sin los maridos, cuando hablamos de esos grupos, donde hay 10, 20, 30, 40 personas, y se establece un vínculo comunicacional importante, estamos haciendo comunicación de masa, masa chica, pero masa al fin. Desde que seas histriónico, de que alguien encuentre que es interesante como pensás, a hacer el paso siguiente, que es a ponerlo en YouTube, en TikTok o en streaming, y a que la audiencia te elija, magia, cualquiera puede hacerlo, hacia eso vamos. Ya está, pero digo, va a ser cada vez más. Y no sé en qué va a terminar, no tengo idea. Sí. La segunda pregunta que tenía para hacerte es, ¿qué opinas de la propuesta hecha por el gobierno de cerrar el Fondo Nacional de las Artes y cuál crees que es la mejor herramienta para defender nuestra cultura? No, me parece una pavada todo esto de cerrar el Fondo Nacional de las Artes, de cerrar las cuestiones públicas. Debemos una materia. Hace años todos los gobiernos deben una materia, que es hacerlo bien. Lo lamento, lo digo sin careta. Hacerlo bien. Entonces llegan y dicen, no, acabemos con todo. No, acabemos con todo, no. El Fondo Nacional de las Artes es porque tienen que estar fomentadas las artes. Si el arte solo lo puede practicar aquel que tiene plata, no es arte. Es decir, no es el arte como lo concebimos en el siglo XXI. ¿No? El arte es una de las expresiones más importantes de la vida política de las sociedades. Los reyes no eran boludos, estaban rodeados de artistas. ¿Por qué? Porque entendían que pensaban de una manera paralela, diferente, corrida. Es una lectura de artista. Más allá de que en el Renacimiento te hacían la foto de cómo eras vos. El artista siempre estuvo como sacado, ¿no? Otro sesgo que no era el del poder. Y en las democracias modernas el arte es fundamental, está en todos los estados. Pero bueno, acá hay una versión de otra cosa que no sé qué es, ¿no? Esto de anarcocapitalismo, ¿no? Yo no entiendo muy bien porque no he leído, no lo sé. Pero me parece que atrasa
Lo más evolucionado para mí está en las socialdemocracias europeas. Me parece que un poco ahí que transó todo, capital, gremio, cultura. Es como que hacen un mix con todo y se acomodan a una nueva sociedad, te diría, cada año o con cada gobierno, ¿no? Como esto de ir siguiendo las expectativas de la comunidad. Acá creo que se perdieron. Entonces, cerrar el Fondo Nacional de las Artes, y creo que ni depende del Estado Nacional. Por ahí depende de que le tiran unos mangos, pero depende de muchas empresas aportan al Fondo Nacional de las Artes porque con eso no evaden, ¿cómo se dice? No lavan. Reducen la carga impositiva y todo esto. Eso también existe acá. Hay países que todavía lo hacen más agresivo, ¿no? Que te sacan más impuestos si apoyas el arte, ¿no? Sí, en Brasil. Brasil, Francia, España creo que también. En Francia, el pequeño derecho de autor se llama lo que es el SADAIC, acá, que no es una institución, que acá hablaban de que iban a cerrar el SADAIC y Argentores, si no tienen nada que ver con el gobierno nacional. Son organismos independientes, autofinanciados. No, es como medio que nos chiflamos, pero como cualquiera dice cualquier cosa, y todos salen a repetir cualquier cosa, a repetir cualquier cosa, no tiene ningún sentido. El Fondo Nacional de las Artes está para fomentar las artes, menos mal que está, y tiene que estar. Y Argentores defiende los derechos de los escritores, tiene que estar. Y Sadaic, decía eso en Francia. La Sociedad del Pequeño Derecho de Autor, que es la sociedad francesa, es increíble las cosas que hace. Yo he ido a festivales que son bancados, festivales de música, que vienen, por ejemplo, todos los países que tuvieron relación cultural con Francia, que son del África y del Asia, ¿no? Vietnam, los países africanos y todo, un festival con los músicos populares franceses y por ahí te invitan a 3 latinoamericanos, ahí me tocó a mí, y vas, ¿y quién paga todo esto, decís? La Sociedad del Pequeño Derecho de Autor. La puta. Que no tenés plata para hacer un disco y sos bueno, hay concursos. No es a cualquiera a dedo, a la Argentimba. No, concurso. Y hay un jurado que no es del lugar, es de otro lado. Por ejemplo, a vos sos acá de la Universidad de La Plata, te llaman de jurado en la Universidad de Massachusetts. Entonces vos no conocés a los grupos, vos decís, graba este y graba este. Y es lo que decidió el jurado. Suena más cristalino, suena más limpio, suena más eficiente, suena todo. Pero somos expertos en hacer las cosas mal. Lo dije. ¿Hay alguna otra pregunta? No, se quedaron en un silencio. Yo me hago cargo, ustedes lo que quieran. Ahí, Gabriel. Lalo, durante Disculpen mi efusividad, pero soy así. prácticamente toda tu carrera fuiste una suerte de promotor cultural. Me imagino que todos acá lo seguimos en Encuentro en el Estudio, en Encuentro en la Cúpula. Un repaso, antología de la canción popular, decía. Amplia, porque no solamente hispanoparlante, mucho artista portugués pasó por allí. Pero también lo hiciste con artistas que todavía no habían publicado. Por ejemplo, después se consagraron. Pero Los Redondos, la primera vez que pusieron algo en una radio grande fue con Lalo Mir. Uh-huh. Soda Stereo, la primera vez que puso algo en una radio grande fue con Lalo Mir. ¿Por qué? Porque yo estaba en el lugar justo en el momento correcto. Radio del Plata, 1982, 15 de marzo o 14 de marzo, primer programa de 9 p.m. ¿Right? Programa de rock. Yo venía al 81 un sabático. Me fui a viajar por toda América, subí por Argentina, fui a Bolivia, Perú, después de ahí salté a México. De México me fui a Los Ángeles, de Los Ángeles me fui a la costa este. Después me fui al Caribe, después, 9 meses viajando. Cuando vuelvo a la productora, donde me habían guardado el escritorio y la sillita mía, yo era productor, que iba a hacer un programa de rock. Porque yo venía, claro, había escuchado todas las radios americanas de Album Rock y la WWDC 101 y y venía, viste, uno era más pendejo, venía fascinado. Sobre todo con la energía que tenían y cómo lo transmitían. Y
Y digo, hay un horario, el de las 9 de la noche del Plata, que no se vende hasta de las 8:30 y hasta las 10:30 de la noche, que empezaba primero Modarte en la No, en esa época ya Flecha Juventud, creo que Badía. Después fue el Submarino Amarillo. Hacé lo que quieras, me dijeron. Bueno, lo agarré a Noya y a La Dogana, que eran 2 musicalizadores de la productora, y le digo, vamos a hacer un programa de rock. ¡Wow! Se pusieron como locos. Porque eran 2 rockeros encerrados en una oficina de FM, de música. Right, come on. ¿Entendés? Entonces podés programar rock and roll. Es como si le hubieras dado un chutazo de cocaína al 99%. Salieron así. Y poníamos rock. Yo quería mucho rock fuerte porque era lo que a mí me inspiraba a dar esa potencia. Y estaban todas las bandas de la época, Iron Maiden, AC/DC, bueno, ya había pasado Deep Purple, Led Zeppelin, pero estaba toda la época del heavy metal nuevo, y había mucho rock en Inglaterra, en Estados Unidos, en Francia, en España, en todos lados, y en Argentina. Y 17 días después, 18 días después, a un general se le ocurrió invadir la Malvinas. Y acá estoy yo. Eso es tiempo y espacio. Era el único programa de rock que había en la radio. Creo que estaba Experiencias o Alternativas, se llamaba, el de Wilmar Caballero, que iba en Radio Antártida, y después salió Cuero Pesado en Continental, que era de rock pesado. Y 9 PM. Entonces, todos los que tenían una cinta venían. Claro. Y si mi musicalizador me dijo, escuchá esto, Soda Stereo, ponelo. Escuchá esto, Los Redondos, ponelo. No había mucho que pensar. Estábamos en el lugar correcto, en el momento justo. Y después eso ya se fue expandiendo, pero esos 4 años de 9 PM fueron la catapulta de Iorio con B8, de Los Dulces que después dejaron, de Virus que ya venía de acá de La Plata, del año del 81, un año antes, o el 80 había empezado Virus, de Soda después, de Los Redondos, de La Torre, de Memphis La Blusera, de la Rock and Pop 85 yo llegué en el 87, pero fue un desprendimiento casi de 9 PM. Claro, el sonido de Rock and Pop tenía que ver con 9 PM porque la armó Gudiño, que era mi operador. O sea, entonces, nada, vino Greenband y se llevó la gente. Nada, normal, digamos, lo que pasa siempre, sí. Pero no, 9 PM había bajado, fines del 85, cuando empieza Rock and Pop, que empieza segundo semestre del 85, yo decido terminar 9 PM en diciembre. Con la Negrita dijimos, hasta acá llegamos. Y ahí el 86 es el año de despegue de la Rock and Pop, y en el 87 yo empecé en Rock and Pop. Eso es un poco la historia. O sea que no hubo mucha magia, fue medio por decantación. Ahí con la Negra, perdón que me meta, hoy hablábamos con Nora, compañera de la radio, a la mañana anunciando esta charla y demás. Ahí con la Negra cambiaron la forma de hacer locución. Lo pensábamos así, ¿no? Como que fue un momento bisagra. Ese programa, ¿vos te dabas cuenta? ¿Lo pensás así o te parece que no? No, Yendo al oficio, dos cosas. Yo trabajo mucho como el artista, ¿no? Mi concepción del laburo que yo hago, no cuando estoy produciendo radio, que yo produje de todo, programas de esos que escuchás en el auto cuando vas a tu casa y pasan música medio romántica y un locutor habla así. Sí, sí. Yo produje La Era del Sonido Perfecto con Musto, que era un programa que estaba hecho como en Radio Nacional, pero que pasaba hard rock. Pero cuando estoy frente al micrófono y en mi programa, no tengo un objetivo. Es más como el artista que empieza a pintar y no sabe dónde va. Entonces, si bien organizo y hay aperturas y todo este show que te decía, soy muy de romper lo anterior siempre porque me aburro. Pero si yo escucho cintas de 9 PM, tengo que hacer un esfuerzo para decir que estábamos rompiendo algo. Somos bastante formales. Claro. El cómo estábamos metidos entre la música y cómo editábamos era lo que llamaba la atención.
Nosotros hablábamos como locutores. La locura empezó en Bangkok. Claro. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Allá levanta una mano, adelante cambio. Ok. Bien. No sé, no llegó el micrófono. Sigo acá. Hola, Lalo. Ah, ok, ahí ¿Cómo primero, estás? después va para allá. Sí. Si en eso que mencionabas de la rock and pop, si ahí estaba lo popular en ese momento, ¿dónde está ahora? Lo popular, hoy, está más disperso en muchas cosas, pero creo que está en la música urbana, acá en las grandes ciudades. Olga no pasa música. Si pasan música no los ven. No, en Spotify. Es lo que hay. Es la radio más escuchada es Spotify. Y el canal más visto es YouTube. Del mundo. No de acá de Argentina ni de La Plata. De todo el mundo. ¿Cuál es el canal que más se ve? YouTube. ¿Cuál es la radio más se escucha? Spotify. No es una radio, ok, sí. Pero digamos, todo está ahí. Y el algoritmo te ubica tu gusto, tu manera de escuchar música y te va llevando por un lado que tenés que desconfiarle porque no siempre es el lugar a donde uno quiere ir. ¿Contesté? Ok, sí, por allá había alguien más. Sí. Hola. Ahí tenemos un problema de botón. No. Hay que apretarlo fuerte, me dijeron. Okay. No. Vos te vas a escuchar. Ahora sí. No. Hola. Sí. Apretalo fuerte. No, habla fuerte vos y listo. Hola. Sí. Con La Negra fue, digamos, nuestra manera, nuestro estilo, lo que sucedió en nuestro discurso, en nuestra narración, es algo que se dio por generación espontánea. Nos conocimos y salió eso. Y muy pocas veces uno vuelve en la vida a encontrarse con interlocutores tan válidos, o con partners, o con socios, ¿no? O con cumpas. Eso me sucedió con La Negra y es parte de lo mágico, ¿no? Personalidades que se encontraron. Y es cierto que hablamos mucho y se habla en mi presencia de mi trabajo antropológico con el sonido, con el audio y con las voces. Me sigue interesando, pero ya no soy un enfermo que me quedo editando hasta las 4 de la mañana. Ahora estoy, por ejemplo, muy cooptado por el WhatsApp. La radio Lechiguanas, que era una radio que teníamos con un amigo en San Pedro, es una radio de antena y que está en la web, pero a la web no le damos bola. A veces no está streameando y no nos damos cuenta, porque en San Pedro está en la antena y la gente la escucha como radio. La convertí en un club, o sea, en una entidad sin fines de lucro. Y ese club ya somos muchas personas. Y como todos, es gente grande, gente que está ocupada y que eso cuánto, y tenemos poco tiempo, desarrollamos un sistema para hacer programas por WhatsApp. Entonces, ¿Cómo es eso? Me intriga. Bueno, tendría que buscar acá y No, mostrarte tranquilo. algo, pero... a ver. Mirá, me sacan de quicio. Bueno, pues La idea es... ¿Qué tengo en el WhatsApp? Sí, olvidémonos.
Tal vez era parte de mi vanidad para decirle, ¿escucharon lo que hice por WhatsApp? Yo No importa. ¿Qué es el WhatsApp? Un aparato que nos comunica con mucha mejor calidad, con los teléfonos nuevos, que el viejo teléfono, y con una fluidez mucho más grande. Entonces, Radio Lechiguanas tiene desde programas de entrevistas a programas de opinión, a programas cómicos que se hacen por WhatsApp. Entonces se arma un grupo, por ejemplo, que se llama Charlapeando. El Charlapeando es un tema, volvieron los mosquitos, dice uno, y el otro dice otra cosa, y el otro dice otra cosa, y el otro dice otra cosa, y después uno de los 3 editores que habemos agarra todo eso y arma un clip de unos 3 minutos. Pone música, no le pone, qué sé yo cuánto. Quedan geniales. Pero de pronto es una entrevista que hace Chichón a los pescadores. Entonces, cada viernes a un pescador. Y dice, no sé qué, con él, hombre que pesca, no sé cómo se llama, y le dice, Mario, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, Chichón, ¿qué decís? ¿Cómo está el río esta semana? El río esta semana está bajando, pero estuvo más alto, pim, pam, pum, pam. Ok. ¿Y hay pique? Sí hay pique. ¿Qué pica? Tal cosa, tal cosa, tal cosa. Y bueno, ¿y qué recomendás? ¿Y cómo viene? Pum, pum. Esa estructura se hace por WhatsApp. Se pasa por un filtro, se le pone un pipri, pipín, pipín, y es un programita de pesca. Y se hizo por WhatsApp. Entonces, eso me ha dado... Se me ocurrió un día porque no teníamos cómo juntar a la gente, porque decíamos, vienen 6, venían 2. Entonces no podíamos hacer programas, porque es toda grabada, la radio no tiene vivo, no tiene estudio. Está en un galpón de camiones, el transmisor, una computadora e internet, y la antena. No hay estudio, no hay nada, la manejamos con esto. Grabo cosas en casa, el otro graba, el otro compagina, el otro manda, y se programa. Y vos la escuchás y es una radio perfecta, que pasa música de todo el mundo, muy entretenida en San Pedro, es la música funcional de San Pedro, Radio Lechiguana, porque es mucha música y todo lo que es hablado es muy cortito, son microprogramas de 2 minutos, 1 minuto, 3 minutos. Por ahí una entrevista, una cosa más larga, pero rara vez. Entonces, esta obsesión, me preguntabas, con los sonidos y todo, hoy me hace hacer radio con el medio de comunicación, la herramienta más fascinante que hemos tenido en toda nuestra historia, que es este aparato. Con esto puedo hacer una radio. Y la escucha todo San Pedro. Y si la pusiera en una antena en Buenos Aires, la escucharía todo Buenos Aires. ¿Dónde sale? Acá. La puedo compaginar acá. Es increíble. Increíble. ¿A dónde nos han llevado? Una pregunta más. A vendernos teléfonos hasta por el... Sí. Sí, entiendo. Cambió el mundo. Subimos 6 escalones de un saque. En una década, 2, después 3, después 2. Y esto hablamos otra vez, ¿no? Como las expectativas van cambiando las nuestras. Entonces cada vez exigimos más. ¿Y qué nos da el sistema? Más. Pero antes un músico tenía que hacer un montón de pasos, salvo raras excepciones, por ejemplo. Porque había excepciones. Alguien que era amigo de Marvis y le decía, tengo a mi pibe que canta folclore, y decía, me lo pones en Cosquín, y por ahí el pibe era un genio, y te pusieron en Cosquín, bueno, porque tu papá era amigo, es un poco y igual, sucedía en una noche. Mirá, más rápido que ahora, con los algoritmos. Es decir, siempre en la humanidad pasó eso, que algunos tuvieron ese privilegio de ver el lugar por donde meterse, o de tener la posibilidad o el privilegio de tener por donde meterse. Pero no lo podemos cambiar, así, y cada vez se acelera más. Para mí el susto es la aceleración, nos estamos acelerando,
y eso nos angustia mucho, ¿no? En una época fueron las bacterias, salió el antibiótico, después vinieron los virus, salieron las vacunas. Hoy es Rivotril, boludo. O sea, el 80% del mundo está medicado. Y se medica libre, ya no hay doble nada, ya es así. Mejor que la gente tome Rivotril. Sí, es mejor. De lo contrario, esto sería mucho más áspero. Claro. Bueno, pero qué sé yo. Ahora no sé qué será lo próximo, no tengo idea. No se pierdan el próximo capítulo de la evolución humana. Bueno, contesté un ¿quién montón. quiere hacer la última? La última, no, vamos a ser democráticos. Últimas 3. Últimas 3. Yo tendría que haber sido político. Ni de pedo, ni de pedo. Hola, hola. Lalo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, hola. Sí. Lo que decían de la radio grabada, y acá somos 300 escuchándote en vivo. Y podíamos, sabiéndolo por la tele, incluso escucha radio para gente que le hable. Yo lo hago eso, yo quiero que me hablen. Sí. Es a la noche, quiero que me cuenten algo. Sí. Cada 300 escuchándote, si te podíamos escuchar en vivo en casa mientras hacíamos una pizza y tomábamos una birra entre 4 amigos. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué estamos acá? Porque hay una universidad que reúne gente para transmitir conocimiento y para crecer y para todo esto. Ese es el sentido de un congreso y de una reunión de este tipo. Gracias a Dios, y que sigan existiendo. Porque no es lo mismo escuchar a una persona o tener ese contacto en la soledad de nuestra casa a la noche, cuando estamos haciendo una pizza o cuando nos vamos a dormir, que verse las caras, que mirarse a los ojos cuando uno está hablando. La comunicación en directo entre las personas no hay nada que la suplante. Y ya vemos, ¿no? El mismo WhatsApp que me sirve para hacer fantásticos programas de radio es el malentendido más grande del laburo. La gente se pelea por un WhatsApp. Pero vos me dijiste, no, yo no te dije, pero el tono, cuidado. Y ahí empezamos, ¿no? Entonces, toda la discusión, lo que nos diferencia es un 10%. Lo que nos enoja y nos predispone mal con el otro es el tono. Entonces, tenemos un problema mental. Es así, pero sí, no tengo ninguna duda. Si tenemos que tomar Rivotril, tenemos un problema mental. Sí, dos, otra pregunta, y queda un 2. Sí, cambio, adelante. Hola. No. Gritala que yo la repito. Dale, gritala. Proyecto, me va a tocar proyectar. Las nuevas generaciones estamos... Ahí está, creo que funciona. Estamos rodeados de nosotros que que estudiamos y quieren estudiar comunicación. Y lamentablemente los medios están pasando una situación no muy grave. Mi pregunta es, ¿cuál es o qué consejo o sugerencia nos podés dar vos para poder salimos de ISER, en mi caso del ISER, de compañeros de periodismo también? ¿Qué consejo nos puedes dar para salir y decir, bueno, ¿y ahora qué pasa? O sea, porque nos pasa eso. Sí, bueno. Salimos, sí. ¿Qué? Claro, salimos de la facultad. Bueno. No. Bueno, a ver, pero entiendo la pregunta porque ya se te complica el audio, pero entendí la idea y a dónde vamos. Claro. Es como imaginar que hay una universidad, una facultad de ingeniería en puentes en un país donde no hay ríos. ¿No? Sería la idea. No habría una universidad, una facultad enseñando ingeniería en puentes en un país que no requiere de ingenieros de puentes. Estamos viviendo una transición. Entonces, en los años 60, 70, te diría, si querías estudiar periodismo tenías que ir al Círculo de la Prensa o venir acá a la Universidad de La Plata. No existía la carrera de comunicaciones. Es un
es un elemento de los últimos, ponele 40 años. Ponele que empezara a fines de los 70 y ahora hay 70 universidades que tienen carreras de grado de comunicación, licenciaturas en comunicación, carreras de locución, carreras de producción, carreras de periodismo. Son miles en el país. No estaban. Pero en el momento en que se desarrollaron y explotaron, vino lo digital. ¿Y qué hacemos? Nos tenemos que adaptar. No tenemos otra. No hay animal, no hay bicho en el planeta con más poder de adaptación que nosotros. No existe. Los animales en millones de años son más o menos iguales. La cucaracha, todo iguales. Un elefante o la ballena, que es muy antigua, son más o menos iguales. Nosotros en 10.000 años salimos de las cuevas, o en 30.000, y hacemos edificios de 400 pisos en el desierto del Sahara. Explícame para qué. Pero lo hacemos. Entonces, el ser humano es capaz de cualquier cosa. Tenés que inventarlo. No está. Es el momento del cuentapropismo absoluto. No es el momento de equivocarse. En esto le doy la mano a Pergolini. Es el momento de equivocarse. Te equivocás, no pasa nada. 1, 2, 3. El tema es una buena idea. Con una buena idea tenés un laburo. Con 2 buenas ideas te salvaste. Es la idea hoy, ya no es el oficio. El oficio ayuda. No es lo mismo ir tras una idea. No, yo tengo la idea de cómo se hace un mergenfuflio. Ok, hacelo, hay que saber hacerlo. Ahí aparece el oficio. Pero lo que diferencia un programa del otro es la idea o el ángel. La idea es algo que no estaba y que sorprende y nos llama la atención y todos vamos como hacia un imán, o el ángel, que es eso carismático, eso que tenemos los seres humanos, que también vamos a él como si fuera un imán. Susana Jiménez, qué sé yo, ¿no? Tinelli. Pero a su vez hay oficio. Entonces, vos estás aprendiendo el oficio. El desafío de hoy es generar ideas que no estén y que te permitan aplicar ese oficio de una manera diferencial para llamar la atención. Cuento siempre la anécdota de la plaza del FNA en Marruecos, que estaban estos tipos que... Y le pregunto a un guía, ¿qué dice? Las noticias. Me llamó la atención, te estoy hablando 70 y pico. Las noticias, claro, me dice, la gente no escucha radio, nada, salen de la casa, andan en la plaza y da las noticias. Y le digo, y hay varios, y digo, a este lo escuchan 5, a este 8, y aquel tiene como 30. Y me dice, ese cuenta chistes y los chismes del barrio. Vi el rating en carne y hueso. ¿Se entiende? ¿Me entienden? Como decía Zulema Roca. ¿Quedó alguna? No me acuerdo, no conté más la pregunta. Quedaba la última. La última, ¿quién es la última? Yo. Y te tocó la última, fuerte el aplauso. Gracias. Mirá qué placer. Y esto que acabo de hacer es de animador, vicio de animador, de baile Bueno, de pueblo. Tengo una presión ahora. Lalo, bueno, en principio un placer escucharte y una consulta también viene medio de la mano de la parte de este estudiante, pero habemos muchos coordinadores, en este caso aquí de radios universitarias, docentes también de las carreras de periodismo y comunicación, y ahora quiero un consejo para nosotros. Vos como gran gestor de proyectos comunicacionales muy importantes, muy exitosos, y como gran gestor también de grupos de trabajo, ¿qué consejo podrías darnos en este contexto tan adverso que estamos atravesando para trabajar? Exactamente el mismo que le di a él. Hoy la idea manda sobre todo lo demás. Manda sobre el conocimiento, manda sobre el oficio. Una buena idea es lo que te diferencia del resto de la humanidad. Porque hay donde mostrarla, ¿no? Y una idea no tiene que ser una genialidad, ¿eh? Una idea es una idea. Una idea fue el primero que se le ocurrió a un palo ponerle una piedra y hacer un hacha. Claro, en esa época es una idea complejísima. Pero el otro que la vio, mira lo que hiciste, ¿no? Una idea. Hoy una idea puede ser tan simple como eso, como el Gangnam Style que salió,
cantando y bailando una boludez con un pasito y hoy es alcohólico y se quiere matar y se inyecta tungsteno intravenoso. Claro, porque nunca supo qué hacer con todo eso, ¿no? Triunfar para fracasar, Freud. La idea, hoy es la idea, o sea, se te tiene que ocurrir algo donde vos vas a un programa, a un lugar, a una editorial, a un canal, a un streaming, a un lugar y decir, mirá lo que tengo, y el tipo cuando la ve dice, eso es. Mejor si la haces vos, porque si le contás la idea al otro te la... Sí. Bueno, Lalo... ¿Viste cómo es? ¿Viste cómo es? Bueno... Para ir... Qué grande. Bueno, muchas gracias. Para ir cerrando, te hago la última. Estamos cumpliendo 100 años en Radio Universidad. Yes. De los que yo llego, cuento 25. Y otros compañeros, muchos más. Sí, 25. Wow. Un montón. Tom Lupo estaba acá. Sí, claro. En el aire. Decía Tom. Ay, esa voz de faso que tenía. Te invito a fantasear un poco sobre cómo va a ser la radio de 100 años hacia adelante, para terminar. Yo creo, yo leo mucha ciencia ficción. Ahora no tanto, porque ahora leo mucho no ficción. Entonces, esto un día se va al carajo. No llegamos, decimos. No, a un día. Yo creo que no lo voy a ver. Creo que va a pasar un rato más. Todavía tienen que pasar muchas cosas. Pero es como las fuerzas del bien y Vader. Es como la guerra de las galaxias. Hoy hay 3 equipos que juegan. Hoy es un triangular el mundo. Estados Unidos, Rusia y China. Europa ya es B, la B. ¿No? Tiene que pedirle permiso a Estados Unidos, tiene que transar con Putin por el gas. Va a llegar el momento que van a ser 2. El tercero se lo van a sacar. Y ahí va a quedar el negro y el blanco. O no color, cada uno le pone el color que quiere y va a ser interactivo el juego. Y todo el mundo va a poder votar, ¿no?, por los adminículos estos, electronic device que tenemos. El sistema es tan perverso, va tan hacia el poder, que todo va a estar concentrado en la digitalidad. Si querés armar una resistencia, ¿cómo haces? Y que no te detecte el sistema. Analógico. Una antenita, una batería, un microfonito, unos cositos ahí, unas plaquetas que arrancamos de unas radios viejas, y va a ser lo más fácil de armar. Entonces un poco veo que en esto de la ciencia ficción, que leí un concepto los otros días que estaba muy bueno, no sé de quién es, que dice, la ciencia ficción hoy en día es más ciencia que ficción. Es decir, está muy basada en la ciencia. Y hay una ficción, como un cuentito para que vos leas la historia, ¿no? Si una resistencia es posible, será fuera del sistema. Y eso es alguien moviéndose para que no te detecten. Porque si saben dónde está la antena, te detectan. Pero si te moves todo el tiempo. Y hoy casi que es posible. Entonces, la radio como la conocemos, no sé, va a seguir mientras tengamos ganas, muchos, de que eso se hacía, a medida que las generaciones más antiguas, las nuestras, se vayan yendo, las nuevas generaciones tomarán decisiones sobre esas cosas que yo no puedo prever en el día de hoy. Creo que se va a atomizar todo cada vez más. Y por eso creo que las organizaciones que no siguen lucro y poder, aunque muchas veces son utilizadas por el lucro y el poder, como por ejemplo la universidad, o como por ejemplo el Fondo Nacional de las Artes, o como por ejemplo Argentores, o sociedades de personas que siguen por un fin común, un derrotero, pero que no hay un interés real de dinero y poder, creo que las radios, ese es el lugar donde van a seguir más o menos al estilo como las conocemos hoy. Porque cuando no sean negocio, la radio privada se va con, no sé, ahora streaming, después no sé qué. Veremos qué se le ocurre a los que ponen la plata, no sé, no tengo idea, me cansan. Me cansé de hablar. Gracias. Lalo.